¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Clave Legal, un programa que pretende desburrar, por decirlo así, e informar a todos ustedes, a quienes nos escuchen, a quienes nos miren, sobre temas legales candentes, de actualidad. Y uno de los temas es el que vamos a tratar hoy. Pero antes vamos a darle la bienvenida a mis compañeras. Ellas son Emilce Fernández. ¿Cómo estás? Fernández, ¿cómo estás? Acá estamos. Bienvenida a Nexus. Gracias por la invitación. Y Paola Bucci. ¿Cómo estás, Paola? ¿Qué tal? Un gusto, gracias por el espacio. Bueno, gracias a ustedes, y la verdad que podríamos arrancar ya mismo con este tema complicado, ¿no? En tiempos donde denunciar es un acto realmente de valentía. También aparece un debate muy incómodo. Un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones y las penas por falsas denuncias, que es un tema muy actual hoy por hoy, con esto que pasó con este chico Ángel, y lo vamos a tratar ahora mismo acá en Nexus. Ustedes se pueden comunicar a través del 351 76 38 475. Repito, 351 76 38 475. A nuestro mensajero, a nuestro WhatsApp, nos pueden mandar sus inquietudes, sus preguntas. Nosotros ya mismo arrancamos con el tema de hoy, que es falsas denuncias. No sé, Emilce, si querés comenzar con este tema. Comencemos. Nos preguntemos primero a qué hacemos referencia con falsas denuncias. Que si bien es cierto que es un proyecto que hoy está actualmente prácticamente aprobado, porque ya tiene consenso, faltaría, digamos, que se apruebe en pleno en el Senado y pase perfectamente, pase a Cámara Baja, a diputados, para la última revisión, si es que fuera necesario, pero ya tiene unanimidad. Así que ya prácticamente, por eso, aunque es un proyecto de ley, es prácticamente una ley que va a entrar en vigencia dentro de poco, por supuesto, luego de la aprobación y luego de la publicación. Si bien hay que saber, tenemos que reconocer que existe la falsa denuncia en el Código Penal, el 245. Pero ahora el proyecto lo que hace es elevar las penas. Va a eliminar, porque actualmente toda denuncia falsa tiene como pena privativa de libertad de 2 meses a 1 año, es exiguo, es insignificante. Lo cual esto implica, lejos de desalentar en un código penal aquellas prácticas abusivas de las denuncias falsas, que, a ver, Pau, si nos puede ayudar las consecuencias negativas que tienen las denuncias falsas en la vida social, desde el sistema judicial. Sí, primero que nada, que a partir de un relato se toma como una denuncia y se empieza a activar todo digamos, un sistema jurídico que empieza a actuar. Más que nada, por ejemplo, en medidas restrictivas, por ejemplo, en el caso de familia, respecto al padre, rompiendo vínculos, y muchas veces esas medidas son extendidas también a los hijos, no solamente a la pareja o la expareja que fue denunciada. La problemática de esto es que al partir de un relato se toma como una denuncia, se mueve todo el sistema jurídico para, en teoría, proteger a esa persona que denunció. No estamos hablando de que todas las personas que van a denunciar lo hacen con mala intención o es una falsa denuncia, sino que hay víctimas reales, obviamente. Pero lo que está pasando es que es un mecanismo que actúa tan rápido que por ahí se está utilizando como un arma y no como un mecanismo de defensa o una equidad de derechos, la que supuestamente se estaba buscando. Y ahí quiero hacer un paréntesis. Esto no se trata, la reforma de este artículo 245, que insistimos existe en el Código Penal, pero la pena es insignificante, es exigua, por lo tanto no desalienta esa mala práctica abusiva de realizar denuncias falsas, justamente. Es decir, ante autoridad competente, o sea, la policía, un fiscal, un juez, declarar un hecho que no ocurrió o que ocurrió pero esencialmente diferente al denunciado. O que lo hizo otra persona, o sea, el hecho ocurrió y se denuncia a la persona que no lo hizo en realidad. Bien. Entonces, esto provoca, lógicamente, hay ciertos sectores que dicen no. ¿Qué pasa con la violencia contra las mujeres? Esto no implica, al contrario,
no implica desatender las víctimas reales. Al contrario, es darle el espacio y que canalicen por las vías legales como existen y no que sean los procesos penales utilizados sobre pretexto para ya sea una venganza o para obtener ciertos réditos. Tan es así, tan es exigua la pena que prevé actualmente el 245 del Código Penal cuando hablamos de falsas denuncias, que también tiene incidencia en el 275 del Código Penal cuando hablamos de los falsos testimonios, y vamos a ver que el proyecto también nos agrava. Hoy la pena actualmente dice de 2 meses a 1 año como máximo. Sabemos que no tienen menos de 3 años, es excarcerable. Pero por otra parte, también prevé una multa de 75.000 pesos a 12.000. Entre 12.000 y 70.000. O sea, es una burla. Exactamente, es una burla. Ahora yo tengo una pregunta. Ahora, supongamos que la ley se aprueba, ¿no? Y se hace todo mucho más duro. La gente que realmente necesite denunciar, ¿no puede tener miedo de que le digan, no, estoy haciendo una falsa denuncia? No, En absoluto, porque justamente la falsa denuncia implica el elemento subjetivo sabe que es falso y el elemento volitivo y realiza se dirige su conducta a la realización de esta denuncia falsa. Y la persona que es víctima, es una real víctima, no tiene por qué pasar por el hecho de sospecha respecto a su denuncia, porque las agravantes, fijémonos que van a quedar expedito la vía procesal para los que realmente son víctimas reales. Porque cuando uno hace falsas denuncias y que hoy no existe una cifra oficial exacta que podríamos poner en blanco como deber de la justicia, de cuáles son la cantidad de personas condenadas o que han sido procesadas por falsas denuncias. Y eso es una cifra negra. Primero, como bien adelantaba Paola, las falsas denuncias van a provocar un despilfarro de recursos en la justicia. Provoca o erosiona la credibilidad ante el sistema de justicia. Claro. La sociedad empieza a descreer. Pero lo que es peor, y lo que en realidad no se suele hablar, es el daño a la sociedad. Porque comenzamos a ver que provoca en sectores económicos, sociales, todo un gravamen, una lesión a la sociedad. Porque ese padre falsamente denunciado tenía un trabajo, lo pierde. Tiene hijos que alimentar, no tiene cómo. Y ese niño, a su vez, aparte provoca estigmatización. La falsa denuncia provoca consecuencias muy graves y lo que poco se hace prevalecer es justamente el hecho de que no se mira, sino más bien se erosionan los lazos familiares. ¿Por qué? Porque los agravantes, hoy por hoy, lo que prevé el proyecto es agravar la pena de 1 año a 3 años de prisión. Elimina las multas, es pena privativa de libertad. De 1 año a 3 años, todos los que hagan denuncias falsas sobre delitos generales. Disculpa, ¿esos serían los agravantes? No. Sería como la falsa denuncia de delitos en general. O sea, es la modificación de la ley que se propone. Se elevó la pena. El que haga una falsa denuncia sobre cualquier delito que no es lo que voy a nombrar, sino a continuación, que sí son los agravantes, agravan, califican la pena. Toda denuncia falsa tiene una pena privativa ahora, si esta ley se aprueba, que es un hecho, que sí. es de 1 año a 3 años de prisión. ¿Cuándo es calificado o agravado la pena? Cuando la falsa denuncia es en torno a una violación o un delito contra la integridad sexual, puede ser abuso genérico, delitos contra la integridad sexual. O es una denuncia falsa sobre violencia de género. O cuando las denuncias falsas realizadas provocan restricciones
respecto al contacto sobre menores de edad con el no conviviente o la no conviviente, la denunciada o el denunciado. Ahora te hago una consulta, porque por ejemplo Perdón, con el tema... eso se va sí, de 3 a 6 años de prisión. de 3 a 6 años. Ah, bueno, ahí Es está. es uno de los delitos que podríamos decir que la denuncia falsa hoy está siendo, así como actualmente es uno de los delitos más leves del Código Penal, va a pasar a ser uno de los delitos más graves como denuncia, digamos, ¿no es cierto? Porque también tenemos el falso testimonio. Es interesante. Esto es para desalentar la práctica abusiva. No, y del también falso aclarar que se tiene que abrir un proceso, un nuevo proceso a partir de que la persona víctima de la falsa denuncia tiene que denunciar, digamos ahí, cuando se habla del ¿cómo se llama? Del cambio de la prueba, porque cuando una persona va y denuncia, se le crea a esa persona, entonces el denunciado tiene que demostrar que es inocente. Entonces ahí, en Claro, este caso... hay un quiebre del principio de inocencia que se rige Exactamente. constitucionalmente desde tiempos. Es particular porque cuando uno hace una falsa denuncia, normalmente, y lo que dice la ley 26.485, que es el tratamiento o el protocolo de investigación respecto a las víctimas mujeres en cuestiones de violencia, el fiscal le está prohibido hacerle un test sobre la falsedad o no de esa denuncia. Entonces esto provoca una discriminación con respecto al denunciado, ¿sí? Bien. Porque no puede equilibrar su derecho de defensa, ¿sí? Por lo tanto, desalentar estas prácticas va a ser, primero, que los procesos penales, esencialmente penales, cuando vemos violencia y también en familia, cuando vemos estas medidas de restricción que se colocan y que hay madres o padres, pueden ser progenitores, que tienen el régimen de cuidado personal respecto a los niños, como hijos en común, reeditan indefinidamente las medidas de restricción en los procesos Es que no se de violencia. cumplen, no se cumplen. O sea, hay casos en los que tienen medidas de restricción y el hombre vuelve a la casa y le golpea la puerta y abrime, por ejemplo. Bueno, pero Y si eso llaman sería a un la caso policía, verídico. lo sacan, otra vez vuelve a pasar y así un montón Pero eso de sería veces. un caso verídico. En este caso, lo que prevé en la reforma es aquellas que denuncian hechos que no han ocurrido, Claro. ¿sí? Por eso es la falsa denuncia. Entonces, para evitar que madres o padres que tienen a su cuidado personal el niño o los menores de edad a su cargo, para evitar que continúe reeditando estas medidas cuando el hecho no ha ocurrido, Claro. ¿sí? Porque lo hacen muchas veces, es de mala fe. Sí, sí. Acá obvio. está el elemento subjetivo, sabe que el hecho no ocurrió. Y ese elemento volitivo de decir, dirijo mi conducta sabiendo que el hecho no ocurrió y voy a autoridad competente. Acá no hay un error por parte del denunciante. No hay un error en la persona, en el hecho, en el tiempo, es decir, tiempo, espacio, La verdad que es circunstancia. un paso muy importante para la justicia si es que se aprueba esta ley. Es que va a permitir que las víctimas reales, sean hombres, sean mujeres, Claro. puedan lograr el justicia. andamiaje Sí. que implica un procedimiento y no que esté colapsado por denuncias falsas, porque es poner en movimiento. De hecho, este delito, el 245 que estamos hablando, que pronto va a ser ley, de las falsas denuncias, que se elevan las penas y cuando son calificadas, cuando se eleva la pena, tiene que ver con delitos que están bajo un título en el Código Penal que se llama delitos contra la administración pública. ¿Por qué? Porque hay un fraude, hay una estafa al Estado, más precisamente al Poder Judicial, que comienza a utilizar todo el aparato estatal, los recursos, los costos que implican, los tiempos, dando lugar a falsas denuncias. Esto va dirigido para frenar a aquellos que de mala fe utilizan nobles procedimientos, leyes que tienen
un contenido, un fin justo, y los utilizan, lo tuercen, justamente provocando resoluciones injustas que recaen sobre personas inocentes. Y sobre todo cuando hablamos de la calificante de este tipo de denuncias falsas, la calificante, por ejemplo, cuando se utiliza para obtener medidas de restricción respecto a los menores para que no tomen contacto con el no conviviente, supongamos un progenitor no conviviente, ¿a quién afecta principalmente? A los niños. Por supuesto, como siempre, lamentablemente. Son los que más sufren, los que más protegería esta ley en caso de que se apruebe. Y te hago una consulta, bueno, también puede ser para vos, Paola, el tema de que, por ejemplo, si se aprueba la ley, que es lo más probable, ¿qué va a pasar con los casos anteriores a esta aprobación de la ley? ¿Cómo? O sea, ¿es de la ley para adelante? ¿Es así? ¿No hay forma de ir para atrás? Sí, de hecho la verdad que es una pena por ahí, depende de la gravedad del caso, pero bueno, lamentablemente el sistema jurídico argentino funciona así. En el derecho penal existe la irretroactividad de la ley penal más gravosa, ¿sí? Es decir, que tiene vigencia a partir de que el hecho ocurre con esta ley ya vigente, con un juez natural, es decir, son principios y garantías constitucionales. No rige para atrás. Claro. Sí, tenemos por ejemplo el caso de la sanción de la ley de la baja de imputabilidad, que bueno, hay muchos casos de delitos cometidos por menores y bueno, como se va, digamos, a entrar en vigencia a partir de septiembre, quedan esos casos tomados, digamos, de con otra manera, con la ley anterior, entonces se busca otro tipo de sanciones o van a internados respecto a los menores. Entonces es un ejemplo claro de cómo actuaría la ley si se sanciona. Perfecto. Y cayendo un poco en lo que es la realidad, lamentablemente hace unos días tuvimos el hecho angustiante del caso de Ángel, este nene que llorando, bueno, ya conocemos lo que pasó, decía que no quería volver con su mamá. Hubiéramos tenido la posibilidad de tenerlo con vida a Ángel si esta ley hubiera estado presente. Es contrafáctico, pero está bien la pregunta porque evidentemente, y ya vamos adelantándonos para el próximo programa seguramente, con la ley Lucio. Es cierto que ahí hubo varias etapas que han fallado, ¿verdad? No solamente un juez que actuó o es el que previno en esa causa, o una jueza, creo que es un juez. Es un juez. Sí. Sino tenemos otras figuras, como por ejemplo el asesor de menores, tenemos el Ministerio Público Fiscal. ¿Qué pasa con los psicólogos o psicólogas de oficio? No, y los antecedentes y los antecedentes también de denuncias cruzadas que hubo, también la historia de la mamá, de denuncias que ya había tenido en otra provincia, de cómo ella... Eso es importante porque muchas veces los juzgados de familia yo creo que deberían aunar bajo el sistema. Todos tenemos el SAC, los expedientes son electrónicos en Argentina desde el 2020, fines del 2020, principios ya 2021 en adelante. Ya no hay expedientes físicos, salvo que sean causas muy viejas o anteriores a esta reforma, donde el sistema judicial es todo electrónico, es todo rápido, lo cual sería bueno aunar qué sucede con respecto a las mismas partes, pero que tienen procesos abiertos, por ejemplo, o tuvieron procesos abiertos con respecto a violencia. Entonces, poder tener una visión integral que implica un juzgado que se comprometa a inmiscuirse en ese caso particular, en esa familia en concreto, estudiando todos los puntos, antecedentes, como dice. Claro, vos lo que querés decir un poco es que se investigue bien y que se investiguen las interacciones, las relaciones, si hay denuncias previas, no solamente que se encasille. Este hecho se encasilla, se encajonea y bueno, después vendrá otro y nada que ver. O sea que se relacionen. Pero ¿cómo se hace eso? Se necesita mucha gente trabajando, me imagino, para eso, ¿no? O la gente está y no lo hace. Yo creo que es falta de voluntad. Es cierto, volvemos al inicio de lo que venimos hablando.
Es cierto que hay una justicia que está colapsada. Tenemos denuncias falsas, un montón. Tenemos conflictos que podrían dirimirse en un ámbito de conciliación, de mediación previa y no pasar por instancias judiciales. Hacemos un mea culpa. Podríamos ser los abogados todos menos litigiosos y destinarnos más a la mediación, a tratar de conciliar a las partes y no solamente litigar. Sí, por ejemplo, yo quería agregar, por ejemplo, un comentario de una psicóloga forense que decía que si bien los abogados, por ejemplo, en el derecho de familia tienen que representar a un cliente, deberían ver un poco más allá y tratar de acercar a las partes y generar una negociación cuando hay niños de por medio. O sea, el abogado de familia debería abogar justamente por la familia y no tanto sesgarse en quién está defendiendo y qué quiere el cliente, que muchas veces es el criterio que nosotros utilizamos porque queremos dejar en claro que hay que tener en cuenta cuando uno litiga, cuando uno quiere pedir algo, qué consecuencias puede traer esto para los niños. O sea, porque cuando vos tenés un conflicto entre adultos y en el medio están los chicos, es muy importante hacer un poco de mea culpa de por qué la situación llegó en la que están, por qué discutieron, y tratar de hacerle entender que los más perjudicados van a terminar siendo los chicos, y esos vínculos entre los padres va a quedar para siempre lastimado. Entonces es muy importante hacerle entender a los padres, cuando están en conflicto, que el conflicto es entre adultos y no hay por qué inmiscuir a los niños. Entonces, lo que está pasando también, ahora tenemos un montón de facilidad de tecnología, de IA, tenemos todas las herramientas, digamos, para mejorar el sistema. Pero como dice Milce, yo creo que también falta un poquito de voluntad. A mí me ha pasado desde una parte como vivencia particular, que las provincias, por ejemplo, tienen una forma burocrática de llevar un determinado procedimiento, de una determinada forma por ejemplo, en un lugar te piden el papel. Y en otra provincia, por ejemplo, está todo digitalizado. Entonces la provincia a la que vos llevas la documentación que es digitalizada te la exigen en formato papel. Y vos le decís, pero si mi provincia es de forma digital, yo no te puedo hacer un papel, irlo a firmar por una persona física, porque el sistema no funciona así en mi provincia. Entonces hay falta también en lo burocrático, en lo mínimo, de que las provincias, de aunar un criterio y dejarnos de pelear por un papelito. Y que no sea tan burocrático. Exactamente, y entender la urgencia que hay detrás de esos trámites. Bueno, esperemos que todo esto se solucione. Hemos tratado un tema realmente muy delicado, ¿no? Un tema... Esperemos a la próxima vez que sí, ya encontremos, porque es importante. sí, que esto avance, avance rápido. Sería muy bueno. Es importante para poder desalentar las prácticas abusivas de denuncias falsas. Exactamente, eso mismo, esa es la palabra, la práctica abusiva de denuncias falsas. Bueno, este tema de denuncias falsas que hemos tocado en este primer programa de Clave Legal es un tema, como le decía recién, muy delicado, pero lo hemos abordado, hemos tratado de sacar algunas dudas, de ver en qué consiste la ley, cuáles van a ser las modificaciones, más o menos el tiempo que puede llevar en que se apruebe, las consecuencias. Y también viene a modificar el falso testimonio, que va a aumentar las penas. Ah, eso también se va a modificar. Sí, se va a modificar porque esta falsa denuncia normalmente se suele traer testimoniales y demás. Está muy relacionado. Sí, y que se eleva la pena el mínimo a 1/3 y el máximo también a 1/3. Bueno, esto de elevar las penas creo que va a hacer que como sociedad nos cuidemos más y bueno, esté todo mucho mejor. Ojalá esto sirva. Bueno, 351-76-38-475 es el mensajero de Nexus. Ustedes pueden contarnos sus inquietudes, pueden mandarnos audios, lo que ustedes quieran. Esto es Clave Legal y este primer tema que hemos abordado con Paola y con Emilce, y mi nombre es Juanjo Colauti, con todos ustedes. Espero que, bueno, la hayan pasado bien, y el próximo tema, el próximo programa, vamos a tratar algo también candente y actual, que es la ley Lucio. Así que nos encontramos en el próximo programa de Clave Legal.